Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Como toda la semana nos encontramos aquí tratando de conversar y de platicar algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad. ¿Y qué más importante que la Virgen del Rosario y la Orden de Santo Domingo, que tuvieron un desempeño sumamente fundamental y una identidad con la ciudad de Puebla? En todos los lugares donde hay un templo o un convento dominico existe, digamos, una capilla importante donde se le rinde culto y homenaje a la Virgen del Rosario. Para poder nosotros entender la importancia y la trascendencia de la Capilla del Rosario, una de las 8 maravillas más importantes del mundo, nosotros debemos tener presente que la Orden de Santo Domingo se instaura oficialmente en el año 1216, a comienzos del siglo XIII, y en donde desempeñó un papel muy importante Santo Domingo de Guzmán. La Orden de los Dominicos nace en el contexto de la Cruzada Albigense, en una lucha muy fuerte que se tenía en Francia contra la herejía de los cátaros. Y que les llevó bastante tiempo trabajar. Ellos, desde comienzos, desde sus orígenes, se consideraron, digamos, como la orden de los predicadores, defensores de la ortodoxia, por eso se representan con un perro, digamos, en sus pies, porque están defendiendo la ortodoxia y se van a convertir en los grandes inquisidores. Ahora bien, ¿qué relación tiene el rosario y el culto a la Virgen del Rosario con los dominicos? El origen del rosario data desde el siglo X, es decir, que es el momento cuando comienza paulatinamente el culto a la Virgen María. Pero tenemos que esperar hasta el siglo XII, finales del siglo XI, comienzo del siglo XII, cuando la orden del Cister, los cistercienses, le van a otorgar una gran importancia al culto a la Virgen María. Es una orden en donde la espiritualidad va a desempeñar un papel sumamente importante. Digamos, la orden del Cister, de los cistercienses, surge un poco desde la orden de Cluny, en la medida en que se había desvirtuado los planteamientos de San Benito de Nurcia, y ellos vuelven a retomar fundamentalmente las propuestas de San Benito y de la orden benedictina. En todas las abadías cistercienses se adquiere gran importancia el culto a la Virgen María, y todas sus abadías van a llevar una advocación mariana sumamente trascendental. En cada una de ellas, que se distribuyeron a lo largo del mundo, van a tener una advocación mariana. Su principal teólogo, San Bernardo de Claraval, que nace en 1090 y muere en 1153, en el siglo XII, difundió mucho la devoción a María como madre, más que como reina, e inventó el título, y esto es importante, de Nuestra Señora, digamos, un poco relacionándola con nuestra madre. Los monjes cistercienses van a reemplazar en el rosario que había surgido desde el siglo X algunos Padres Nuestros por salutaciones a la Virgen María. Todavía no se había creado la oración del Ave María. A lo largo del siglo XIII se fue extendiendo la costumbre de rezar 3 cincuentenas de salutaciones marianas en lugar de los 150 Padres Nuestros que se tenían que rezar como parte del rosario, podemos decir así. Surge así lo que se conoce como el Salterio de María. Es en esta época que comienza a generarse el uso de contadores, lo que nosotros conocimos como el rosario, para llevar la cuenta de las salutaciones. En el siglo XIV, las órdenes mendicantes, predicadores como franciscanos, dominicos, carmelitas y agustinos, van a difundir el rezo del Salterio de Marías en todas sus predicaciones. Y un siglo después, a comienzos del siglo XV, se crea y surge el Ave María completo, tal cual se conoce el día de hoy. De esta manera se fue conformando el resto del rosario, que va a sustituir a los Padres Nuestros por el Ave María.
En 1470, el dominico fray Alain de Roche funda en la ciudad de Douai la Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María, que va a desempeñar un papel fundamental en el impulso al culto a la Virgen María y a lo que sería la Virgen del Rosario. Estamos hablando siglo XV. En 1475, los dominicos de la ciudad de la ciudad de Colonia en Alemania fundan la primera cofradía del Rosario y que se va a difundir en la mayor parte de los conventos dominicos. Es en estos momentos, finales del siglo XV, cuando comienza finalmente a identificarse la figura de Santo Domingo de Guzmán con el Rosario. Hay una leyenda muy interesante que dice que la Virgen María se le aparece a Santo Domingo y le entregó un rosario pidiéndole que propague la oración en su nombre. Y es por ello que se considera a Santo Domingo como el fundador del rosario. En realidad es un proceso mucho más complejo, como yo lo estaba señalando recién. Y de cualquier manera, la Virgen del Rosario pasa a convertirse como la patrona de la orden. Ahora bien, en cuanto a la ciudad de Puebla, perdón que haya hecho toda esta introducción, pero es lo que nos permite de nosotros comprender fundamentalmente la importancia de esto. Digamos, muchos elementos, decía yo, en la ciudad de Puebla que representan en aquellos momentos la gloria, el poder, la prosperidad de la ciudad. Estamos hablando del siglo XVII, que fue un periodo de expansión, fue un periodo de apogeo, digamos, para la ciudad de Puebla. Esta situación se va a proyectar tanto en la construcción de una catedral majestuosa, que también tiene una advocación mariana, y en el caso de los dominicos también va a tener un papel importante. La ciudad se había convertido, como lo hemos dicho en distintas oportunidades, en un importante centro productivo, mercantil, cultural, religioso. Tenía un importantísimo número de conventos femeninos y de conventos masculinos. Y en este orden, en este contexto, las principales órdenes religiosas construyeron sus conventos. Una de las primeras órdenes en establecerse en la ciudad de Puebla fue Santo Domingo, que se establecieron justamente a 2 calles del Zócalo o del centro neurálgico de la ciudad, sobre lo que sería la 5 de mayo. Fue en 1534, es decir, 3 años después de la fundación de la ciudad, que van a impulsar la lenta construcción del convento y la devoción a la Virgen del Rosario. Es decir, y paulatinamente comenzó a aumentar la piedad relacionada con el culto a la Virgen del Rosario. Su importancia aumentó de tal manera que a mediados del siglo XVII, en 1650, comenzó a construirse una nueva capilla a instancia de Fray Juan de la Cuenca, a quien sucedieron a lo largo de 40 años, que fue el tiempo que demoró la construcción de la capilla del Rosario. Lo sucedieron Fray Agustín Hernández y Fray Diego de Gorospe, y fue consagrada por uno de los grandes arzobispos poblanos, don Manuel Fernández de Santa Cruz, y la consagró el 16 de abril de 1690. Como nosotros sabemos perfectamente bien, está ubicada en el crucero del templo, del lado izquierdo, entrando del lado izquierdo, a un costado del amplio atrio de la iglesia conventual, que hoy es un espacio lleno de lajas y de mosaicos que sirve para guardar los coches en los matrimonios que se desarrollan ahí y que de alguna manera expresan la majestuosidad que depara su rica ornamentación interior. Esta ornamentación interior es el reflejo de la riqueza y del poder de la propia ciudad y también de la importancia que tenía la orden dominica dentro de la ciudad. Por lo tanto, la construcción, la decoración fue muy, muy cuidada. Se hizo un proceso muy lento, por supuesto, requirió de la paciencia de muchos artesanos indígenas, muchos artesanos mestizos y españoles que fueron mostrando la gran destreza en los trabajos. Las fiestas dedicadas a la inauguración de la capilla de Rosario en 1690 duraron 8 días.
y en las cuales se realizó una dedicatoria especial con sermón, procesión, misa y un escenario digno de júbilo y devoción. La Capilla del Rosario es una manifestación, podríamos decir, sublime, importantísima, del barroco novohispano del siglo XVII. Como nosotros sabemos, está hermosamente decorada y llena de simbolismo, en donde cada imagen, cada ornamentación, cada elemento decorativo, de alguna manera, representa una parte de este barroco recargado de finales del siglo XVII, y es evidentemente la primera capilla novohispana dedicada a la devoción de la Virgen del Rosario. Es interesante, digamos, que la decoración, y con esto quiero terminar para no extenderme demasiado, que la decoración de la capilla representa los tres grandes temas relacionados con la iglesia. Los muros de ambos lados simbolizan los misterios del Rosario. El segundo, en la parte superior, en los techos, expresan diversos temas relacionados con la teología, especialmente relacionadas con las virtudes de la Virgen. Y en tercer lugar, resalta enmarcado debajo de la cúpula central, donde está el tabernáculo en donde se encuentra la Virgen del Rosario. No podemos olvidarnos de hacer referencia a todos los querubines, a todos los ángeles que decoran la capilla, y también a la utilización de azulejo talavera junto con pan de oro, y que en conjunto formó parte del Domus Aurea, como se denominaba, es decir, la Casa de Oro, y que hoy nosotros la conocemos como una de las grandes maravillas del arte novohispano y del arte internacional. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por este recorrido histórico y le mandamos un gran abrazo. Nos vemos el siguiente jueves por aquí.